La mañana en que todo empezó no tuvo nada de especial, y quizá por eso fue tan peligrosa. El cielo estaba limpio, el aire tibio, y la ciudad se movía con la confianza automática de los días que no esperan sorpresas. Clara caminaba por la acera estrecha de la avenida San Marcos con el paso medido de quien ha aprendido a no ocupar más espacio del necesario. Llevaba una bolsa de tela con pan, arroz y una naranja, y en la mente una lista invisible de tareas pequeñas que se apilan cuando la vida se vuelve práctica y corta de sueños. Había aprendido a ser eficiente, a no detenerse demasiado en los semáforos ni en los rostros ajenos, porque detenerse era un lujo y ella había crecido sabiendo que los lujos se pagan caro. Desde la muerte de su padre, Clara había asumido una responsabilidad silenciosa: cuidar de su madre y de su hermano menor sin hacer ruido. Trabajaba en una librería que sobrevivía a duras penas entre pantallas luminosas y descuentos imposibles. Allí ordenaba libros, limpiaba estantes y recomendaba lecturas con una voz baja y paciente, que muchos clientes confundían con timidez. No era timidez, se decía, era una forma de respeto. Ella creía que el mundo estaba demasiado lleno de gritos y opiniones, y que alguien tenía que sostener la cuerda de la calma para que no se rompiera del todo. Aquella mañana, al cruzar frente al edificio del banco, vio al hombre sentado junto a la pared, justo donde la sombra se vuelve más densa. Tenía la barba desordenada, las manos cuarteadas y un cartón doblado que decía poco y decía todo. Clara lo vio y, como tantas veces antes, su primer impulso fue mirar hacia otro lado. No por crueldad, sino por cansancio. Cada moneda entregada parecía un intento torpe de tapar un agujero que no dejaba de crecer. Además, llevaba el dinero contado y su madre necesitaba medicinas. La lógica se impuso durante unos segundos que parecieron eternos, pero algo la detuvo. Quizá fue la forma en que el hombre levantó la vista sin pedir, sin estirar la mano, como si ya supiera que la respuesta podía ser negativa, y aún así aceptara la posibilidad de ser visto. Clara sintió una incomodidad antigua, una que le recordaba a su padre cuando regresaba tarde, cansado, con la dignidad intacta a pesar de los golpes del día. Respiró hondo y se detuvo. No sacó monedas, no dijo palabras grandes. Se sentó a su lado. El hombre la miró con sorpresa, como si nadie se hubiera sentado allí en años. Ella le ofreció la naranja. Él la tomó con cuidado, como si fuera frágil. No hablaron al principio. El ruido de la ciudad llenó el espacio, y en ese silencio compartido ocurrió algo mínimo y profundo. Clara se dio cuenta de que no había hecho un gesto heroico ni útil, pero había elegido no huir. A veces pensó, la bondad no es resolver, sino quedarse. Se llamaba Mateo. Había trabajado en la construcción, había tenido una familia, había perdido el equilibrio cuando la empresa cerró y la salud le falló. Su historia no era extraordinaria ni nueva. Clara escuchó sin interrumpir, sin ofrecer soluciones que no tenía. Cuando se levantó, dejó el pan junto a él y prometió volver al día siguiente. No sabía por qué prometía. Quizá porque las promesas pequeñas sostienen mejor el peso del mundo. En la librería, Clara pasó el día con una sensación extraña, como si hubiera abierto una ventana en una habitación cerrada durante años. Recomendó un libro de poemas a una adolescente insegura. Ayudó a un anciano a encontrar una edición antigua, y cada gesto parecía conectado por un hilo invisible a esa decisión de la mañana. No era euforia, era claridad. Al regresar a casa, contó lo ocurrido con pocas palabras. Su madre la escuchó en silencio y luego asintió, como si comprendiera algo que no necesitaba explicarse. Durante semanas, Clara volvió al banco. A veces llevaba comida, a veces solo conversación. Otras personas comenzaron a notar la presencia de Mateo de una forma distinta. Un guardia dejó de pedirle que se moviera. Un vendedor ambulante le ofreció café. No fue un cambio repentino ni espectacular, sino una serie de elecciones gentiles que, sumadas, alteraron el tono del lugar. Clara no se consideraba el origen de nada. Solo había sido la primera en detenerse. Una tarde, un hombre trajeado salió del banco y tropezó con la mochila de Mateo. La
reacción fue inmediata y dura. Las palabras se tensaron como cuerdas a punto de romperse. Clara intervino sin elevar la voz, pidió disculpas que no eran solo suyas y ayudó a recoger lo que había caído. El hombre trajeado dudó, respiró y se marchó sin añadir más daño. Fue un momento breve, pero Clara entendió que la violencia no siempre se evita con fuerza, sino con presencia. El invierno llegó temprano ese año. Mateo enfermó y Clara sintió el miedo de no saber qué hacer. Buscó refugios, habló con trabajadores sociales, insistió. No siempre obtuvo respuestas, pero no dejó de intentar. Una noche, al cerrar la librería, se quedó mirando los estantes vacíos y pensó en lo fácil que sería rendirse, aceptar que la bondad es insuficiente. Sin embargo, recordó la mañana limpia y la sombra del edificio, y decidió seguir eligiendo lo gentil, incluso cuando parecía inútil. La enfermedad de Mateo obligó a decisiones más grandes. Clara consiguió que lo atendieran en una clínica pública y pasó horas sentada en sillas de plástico, escuchando números y nombres ajenos. Allí conoció a Laura, una enfermera con ojeras y manos firmes, que había aprendido a no prometer milagros, pero sí constancia. Laura vio en Clara una aliada silenciosa y le enseñó caminos burocráticos que no aparecían en los formularios. La bondad, descubrió Clara, también puede ser técnica y persistente. Mateo mejoró lentamente. Durante ese tiempo Clara se enfrentó a su propio límite. Su hermano necesitaba útiles escolares, su madre una consulta adicional y el sueldo no alcanzaba. Hubo noches en que dudó, en que la elección gentil parecía una carga injusta. En una de esas noches recibió un mensaje inesperado. Era el hombre trajeado del banco. Había vuelto al lugar días después del incidente, había hablado con Mateo y quería ayudar a encontrarle un trabajo ligero cuando se recuperara. No era caridad, era una reparación tardía. El proceso no fue sencillo. Hubo rechazos, demoras, silencios, pero un pequeño taller aceptó a Mateo para tareas administrativas simples. El primer día, Clara lo acompañó. Mateo caminaba con cautela, pero con una dignidad renovada. No había discursos ni aplausos, solo una puerta que se abría. Clara entendió que la elección gentil no garantiza resultados, pero aumenta la probabilidad de que existan. La librería, mientras tanto, atravesaba una crisis. El dueño anunció recortes. Clara temió perder su trabajo. Fue entonces cuando los clientes habituales comenzaron a aparecer con una determinación nueva. Habían notado su paciencia, sus recomendaciones honestas, su manera de escuchar. Organizaron lecturas, compraron libros, hablaron con el dueño. No salvaron el negocio por completo, pero le dieron tiempo. La bondad, pensó Clara, regresa con formas que no se pueden planear. Una tarde, Mateo entró a la librería con una camisa limpia y una sonrisa tímida. Compró un cuaderno y un bolígrafo. Dijo que quería escribir, no para publicar, sino para ordenar el pasado. Clara le recomendó un libro de relatos breves. Se quedaron conversando hasta el cierre. La ciudad seguía siendo dura, pero había aprendido a dejar espacios para la ternura. El día en que Mateo se mudó a una habitación alquilada, Clara lo ayudó a cargar cajas pequeñas. En la pared colgaron una foto del río, un recuerdo de una infancia que no quería olvidar. Antes de irse, Mateo le dijo algo que ella guardaría por años, que la bondad no lo había salvado sola, pero le había recordado quién era cuando todo lo demás se lo había quitado. Clara sintió un nudo en la garganta y respondió con un abrazo breve, suficiente. Con el tiempo, Clara entendió que su vida no se había transformado en un cuento perfecto. Seguía contando monedas, enfrentando días grises y decisiones difíciles. Pero algo había cambiado en su manera de estar en el mundo. Ya no evitaba las miradas. Elegía detenerse cuando podía. Sabía que no siempre sería posible y aceptaba ese límite sin culpa. La elección gentil no es una obligación constante, sino una invitación repetida. Una mañana, años después, caminó por la misma avenida. La sombra del edificio seguía allí, pero el lugar estaba vacío. Clara se sentó un momento y respiró. Pensó en todas las elecciones invisibles que sostienen la vida diaria.
Se levantó y siguió su camino, con la certeza tranquila de que, cuando llegara el momento, volvería a elegir lo gentil, no porque garantice finales felices, sino porque hace que el camino sea habitable.